¿Ya los tienen? Sí, profe. Bien. Listo, profe. Sí. Entonces ya le voy a poner la cámara para hacer el desarrollo. Déjenme. Nomás la puse y no la conecté. Déjenme la conecto y la cambio. Listo. Entonces, pues vamos a realizarlo. Déjenme acomodar aquí las hojas. Entonces tenemos factores de primer grado repetidos. Y el ejemplo, no es el 1, es el 4, ¿verdad? Aquí, la inercia, ejemplo 4. Entonces, igual que en los demás, primero tenemos que verificar el orden del polinomio del numerador y el orden del polinomio del denominador. ¿Para qué? Pues para saber si tengo que hacer directamente una expansión de fracciones parciales o necesito hacer primero una división directa y después ver si se requiere o no la expansión de fracciones parciales para el residuo. Entonces, en este caso tengo un polinomio grado 2 en el numerador y en el denominador tengo dos factores, uno repetido, por eso está el cuadrado, ¿verdad? Entonces, el resultado de aquí va a ser, el grado mayor es un término cuadrático que multiplicado por el otro me va a dar un término al cubo. Entonces, por lo tanto, acá abajo me va a dar un polinomio al cubo y acá un polinomio elevado, bueno, con su grado a la 2, ¿verdad? Al cuadrado. Entonces, no necesito aplicar división directa y puedo pasar a hacer la separación por fracciones parciales. Entonces, pues se hace la primera parte idéntico a todo lo demás, 3s cuadrada más 5s más 1, s más 1 por s más 2 al cuadrado. ¿Sale? Entonces, como que escucho algo muy a lo lejos. ¿Quién está hablando? ¿Ya su cámara? A ver, Cristian, alcancé a escuchar como que hablaste, pero no se entiende. Que si ya puso su cámara o todavía dejó la pantalla en la diapositiva. A ver, déjame ver si compartí la ventana o compartí el escritorio. Permíteme. Déjame. Si no se, si se siguen viendo las diapositivas, seguramente compartí ventana y no el escritorio. Déjenme, corrijo, dejo de compartir las diapositivas y déjenme mejor comparto el escritorio para que se vea completo. Sí, nada más que sí se escucha muy bajito y por eso no te entendía la primera, ¿eh? Sí, mi micrófono está fallando. A lo mejor nomás está sucio, ¿no será? No, ya la abrí y Ah, tiene algo. sí, No. no, entonces sí, porque sí suele pasar, ¿verdad? Déjame, de una vez lo acomodo aquí al escritorio para no batallar. Sí, gracias. No, a ti. A ver, entonces, ahora sí, mejor comparto pantalla. No había hecho nada, ¿eh? Nada más lo que escucharon, pues fue lo que siempre hacemos. Ahí está. Ahora sí se ven. Sí. Sí, ahora sí. Muy bien, gracias. Entonces, bueno, no había escrito nada más que repetir la parte, ¿verdad? Donde ve la parte de la explicación, pues es la misma, revisar que el orden del polinomio del denominador sea mayor que el del numerador para hacer la expansión. Entonces, aquí la forma de hacer la expansión, para los términos lineales, ya lo habíamos visto en los ejercicios pasados. Simplemente supongo una constante dividido entre un término lineal, s más 1, más, ahora, ¿cómo voy a exponer la fracción con este término que está al cuadrado o que se repite? Si estuviera al cubo, pues no hay ningún problema, ¿verdad? También se repite tantas veces, esté elevado ese factor. Entonces, lo que se hace es separarlo tantas veces se repita con fracciones, es decir, b entre s más 2 es un primer factor, es una primera vez que se repite. Déjenme hago el teclado más para atrás. Ya. Más otra constante
con ese mismo factor, pero ya repetido. Entonces sería S más 2 al cuadrado. Si tuviéramos al cubo, tendría que poner más D sobre S más 2 al cubo. Es decir, voy a ir sacando una constante tantas veces se repita y en el factor de abajo voy aumentándole las veces que se repite. ¿Sí? Entonces, ya lo que sigue, pues es básicamente lo mismo, ¿verdad? Sacar 3 ecuaciones que me permitan obtener los valores de A, B y C para que ya sean unas constantes, luego ir a las tablas y encontrar o determinar la f de t que andamos buscando aplicando el operador Laplace inversa. Entonces, pues ya nada más hacemos lo correspondiente, que quedaría 3s cuadrado. Bueno, ¿dudas de la expansión? No, profe. Ok, entonces ya nada más lo que sigue pues es talacha baldoriana, ¿no? Entonces vámonos 3s cuadrada más 5s más 1. Esto va a ser igual a la a que multiplica a s más 2 al cuadrado más b que multiplica a s más 1 por s más 2 más c que multiplica a solamente s más 1. ¿Sale? Recuerden que esto es resultado de multiplicar y dividir por el denominador, ¿verdad? Para que el lado izquierdo solamente me quede el numerador y del lado derecho los factores los puedo ir resumiendo, ¿verdad? Para que me queden puras multiplicaciones y ya no las divisiones. Entonces, pues ya lo que sigue es hacer la parte de hacer esas multiplicaciones, agruparlos en términos cuadráticos, lineales e independientes para igualarlos al lado izquierdo. Entonces, sería s cuadrada más 4s más 4 más b s cuadrada más 3s más 2 más, lo voy a dejar así, c por s más 1, no lo voy a expander. Ya nada más voy a agrupar todos los términos cuadráticos, entonces sería a más b por s cuadrada. Ahora agrupo todos los términos todos los términos lineales. Sería 4a, 3b más c, todo esto por s. Más los términos independientes que serían 4a, 2b más c. ¿Sale? Entonces ya con eso podemos nosotros suponer las ecuaciones. Entonces ya nada me quedaría que a más b debe ser igual a 3. Y esta sería mi ecuación 1. La otra sería 4a más 3b más c igual a 5. Y esta sería mi ecuación 2. Y la última 4a más 2b más c igual a 1. Y esta sería mi ecuación 3, de las cuales voy a obtener a, b y c. La resuelven por favor y me dicen cuánto da. Y mientras la resuelven, si hay alguna duda me lo indican.
¿Ya lo tienen? Ya, profe. Bien, ¿cuánto les da? Es, a ver, espérame. Sí. A es igual a -1, Ajá. B igual a 4 y C igual a -3. Sí, a mí también me da eso. Si alguien no le da, por favor, para que lo revise. Entonces, ya con eso, pues ya podemos hacer ahora sí la expansión y buscar en las tablas, ¿verdad? Entonces, ya la función, pues me quedaría que f de t va a ser igual a la transformada de Laplace inversa de a, bueno, ya no se alcanza a ver ahí, a sobre s más 1. A vale -1 sobre s más 1 más la transformada de Laplace inversa de b vale 4 sobre s más 2 más la transformada de Laplace inversa de c, que vale -3 sobre s más 2 al cuadrado. Nada más para no dejar, lo separo, pongo signos y constantes afuera, entonces me quedaría menos la transformada de Laplace inversa de 1 sobre s más 1 más 4 veces la transformada de Laplace inversa de 1 sobre s más 2 menos 3 veces la transformada de Laplace inversa de 1 sobre s más 2 al cuadrado. ¿Sí? Entonces ahora sí, hay que ir a buscar a las tablas cuál es la transformada de lo que está entre llaves de los tres términos para poder obtener de manera general o total mi función en el tiempo. Lo hacen por favor y me dicen cuánto da. ¿Ya lo tienen? Pregunto nuevamente, ¿ya lo tienen? Estoy buscando el último. Ok. Bueno, voy a empezar con los primeros dos. Aquí pues, debe de quedar el signo menos. Este ya lo habíamos visto varias veces. Sería e a la menos t. Este también ya lo habíamos visto varias veces. Entonces sería más 4
e a la menos 2t menos 3 veces, y ahora sí faltaría la de aquí, que también es de las comunes, no deberían de batallar en encontrarla ahí en las tablas. ¿Alguien que ya la tenga? Es 3t por e a la menos 2 por t. Así es, pues simplemente se le agrega a esta parte el t, ¿verdad? O sea, seguimos tomando en cuenta el factor lineal, y ese 2 lo único que afecta es que tenga que tener una t aquí, ¿verdad? Entonces 1 sobre s más 2 al cuadrado quedaría como t por e a la menos 2t, ¿sale? Entonces esta sería la transformada de Laplace de nuestro ejercicio. Estos dos se pudieran factorizar el e a la menos 2t, ¿verdad? Pero pues igual no quedaría tan compacto. Entonces, nada más lo pongo por si se requiere, pero podría ser menos e a la menos t más 4 menos 3t por e a la menos 2t. Pero si fijan, no, pues no cambia mucho, ¿verdad? No puedo reducir tanto la expresión. Entonces, cualquiera de las dos es suficiente. ¿Dudas, preguntas hasta ahí? No, profe. Bien, entonces, pues pasamos al siguiente ejercicio. Que sería el número 5. Déjenme anotarlo a mí también. Entonces, sería... Entonces ahí está, ¿verdad? 2s cuadrada más s menos 3 y 2s menos 1 al cuadrado por s más 4 al cuadrado. Entonces la separación pues la vamos a hacer igual que la anterior, solamente que ahora los dos factores se repiten. Entonces debo de empezar con un factor y hacerlo repetidamente. Ya cuando termine con ese factor me voy con el otro y también suponer una fracción, perdón, repetidamente. Entonces de tal manera que esto quedaría 2s cuadrada más s menos 3 sobre 2s menos 1 al cuadrado por s más 4 al cuadrado. Esto va a ser igual a sobre el primer factor elevado a la 1 o repetido una vez, como lo quieran ver, ¿verdad? 2s menos 1 más b. Si el primer factor se sigue repitiendo, pues lo sigo haciendo. En este caso se repite una vez más. Entonces sería 2s menos 1 al cuadrado. Más, ya acabé con ese factor, me voy con el que sigue, que sería c por s más 4 más d por la repetición de s más 4 al cuadrado. Insisto, si este, por ejemplo, estuviera al cubo, pues sería más e sobre s más 4 al cubo, etcétera, ¿no? Entonces, perdón, ahí ya depende de los factores que tengamos, ¿sí?
¿Dudas, preguntas de la expansión? No, profe. No, profe. Bien, gracias. Entonces, pues ya vamos a determinar, ahora serían 4 ecuaciones, ¿verdad? Para poder encontrar las 4 constantes que corresponden a cada una de las fracciones en las que pretendemos separar nuestra función general de FDS. Entonces, sería 2s cuadrada más s menos 3. Ya voy a hacer la multiplicación y todo, ¿verdad? Para que nada más quede aquí. O sea, ya no voy a indicar qué sobre esto y luego volver a escribir. De una vez hago toda la operación. Entonces sería A por 2s menos 1, porque el cuadrado se le quita 1 grado con el del denominador, ¿verdad? Por s más 4 al cuadrado. Más b, que va a multiplicar a s más 4 al cuadrado. Más c, que va a multiplicar a 2s menos 1 al cuadrado por s más 4. Ahora ya voy para arriba. Más d, que multiplica a 2s menos 1 al cuadrado. ¿Sale? Entonces, todo eso me queda. Y pues ya lo que sigue es hacer talacha, va a hacer la multiplicación, luego la agrupación para obtener las ecuaciones. Entonces, les voy a dar un instante, unos 15 minutos, y se me hace mucho, bueno, 10, y ya les pregunto cómo van. Vayan haciendo el resultado para encontrar las ecuaciones, y ahorita ya nada más las pongo, ya para no hacer tanta talacha aquí. Al cabo eso pues ya es álgebra, ya lo deben de practicar ustedes para hacer el desarrollo, ¿no? Entonces, 10 minutitos, pregunto cómo van, y luego ya revisamos cómo les quedan las ecuaciones para si hay alguna duda lo revisemos. ¿Entendido? Sí, Está bien. profe. Muy bien, entonces ahorita, tomo sigo aquí obviamente en la llamada, cualquier cosa me preguntan.
Bien, ¿me pueden comentar cómo van? Si les falta tiempo o si tienen alguna duda. A mí me falta todavía un poco, profe. Bien, me espero unos 5 minutitos más, si no ya doy las ecuaciones. Si les faltara algo del desarrollo, pues ya nada más lo terminarían ustedes y pues lo comprueban con lo que yo les dé. Entonces me espero un ratito más, unos 5 minutitos más y vuelvo a preguntar. Bien, entonces para
optimizar el tiempo, ya ustedes terminan de hacer el desarrollo y voy a ir anotando las ecuaciones que les deben de dar. Ya si les faltó un poco de tiempo, ya con calma ustedes lo hacen y verifican que sí de verdad. Entonces, al hacer todo el desarrollo, les debe de quedar pues 4 ecuaciones que serían 2a más 4c igual a 0. Esto es igual a 0 porque estos son los coeficientes que me quedan de los términos cúbicos de aquí y de aquí, ¿verdad? Nada más son estos dos los términos cúbicos que les tienen a s elevada al cubo. Y como no tenemos ningún término elevado al cubo en la parte izquierda, pues lo igualamos a 0. La parte de los términos cuadráticos quedaría como 15a más b más 12c más 4d igual a 2. Entonces estos son los correspondientes a los términos cuadráticos. En los términos lineales serían 24a más 8b menos 15c menos 4d igual a 1. Entonces aquí va la ecuación 1, ecuación 2, ecuación 3. Y la última sería menos 16a más 16b más 4c más d igual a menos 3. Y esa sería mi ecuación 4. ¿Sale? ¿Alguien se alcanzó a terminar? Sí, por favor. Bueno, a mí me faltaba obtener esas ecuaciones, pero sí, ahora que lo checo sí me da eso. Ok, muy bien. Entonces, insisto ya ahorita por cuestiones de tiempo para terminar y no llevarnos tanto, nada más hacen ustedes el desarrollo si es que no lo terminaron de hacer o lo terminan, checan o verifiquen que den las ecuaciones y pues resuelven el sistema. Ahorita también por comodidad, pues si quieren irlo haciendo, pero si no de una vez se los dejo. Lo voy a poner en fracciones. Ya si ustedes lo quieren tener en decimal, pues ya nada más hacen la operación. Me da 70 sobre 729. La B me queda menos 8 sobre 81. La C menos 35 sobre 729. Y la D 25 sobre 81. ¿Sale? Entonces, con eso ya lo que tenemos que hacer es otra vez ir a sustituir esa parte acá para poder determinar la transformada en Laplace inversa de cada uno de los términos de mi FDS. Al estar separados ya por términos, pues ya puedo aplicar la parte del operador aditivo y homogéneo, por lo tanto, puedo encontrar cada una por separado. ¿Sí? ¿Alguna duda, pregunta hasta ahí? No, profe, creo que no. Ok, entonces hacemos la separación nada más para ir a las tablas que lo chequen para tenerlo. Entonces me quedaría que la f de t va a ser igual a... De una vez voy a separar todo para que no tener aquí tanto relajo de talacho, ¿verdad? 70 sobre 729 que multiplica la transformada de Laplace inversa de el primer término, o sea, donde aparece la a, que sería 1 sobre 2s menos 1. ¿De acuerdo? Luego, más la b, la b vale menos 8/81, de una vez lo pongo, menos 8 sobre 81, que multiplica la transformada de Laplace inversa de 1 sobre, ahora sería 2s
menos 1 al cuadrado. ¿Sí? Ya no me va a caber acá. Mejor voy a poner los otros dos términos aquí abajo para que no hacer aquí todo apretado. Entonces me quedaría el C. Entonces sería menos 35 sobre 729 por la transformada de Laplace inversa de lo que vale C, y aquí nada más quedaría 1 sobre S más 4. Luego más lo que vale la D, 25 sobre 81 por la transformada de Laplace inversa de 1 sobre S más 4 al cuadrado. Y ya, solamente sería ir a checar a las tablas cuánto da cada una de estas y sería todo. Recordando que en la parte de estos términos, recuerden que primero hay que dejar la S sola porque las tablas viene como S menos algo o S más algo, ¿verdad? Que eso lo vimos en el ejercicio. Déjenme checar aquí. No me acuerdo si fue en el 2 o en el 3 que les puse algo similar, nomás que era con un tercio, creo, o 3. Déjenme revisar cuál fue. Creo que fue en el 2, miren, aquí está. Entonces, a lo que me refiero es esto, ¿verdad? Que si tenemos ahora 1 sobre 2S más 1, pues hay que hacer esa transformación para que nos quede el término S con coeficiente de 1. Perdón, coeficiente de 1 y solamente, pues ya ahora sí aplicarlo acá, ¿verdad? Nos quedaba el 1/3 y el 1/3 acá arriba, derivado de hacer esa separación o hacer 1 el coeficiente de S. Lo mismo van a hacer en el de 2S menos 1, ¿sale? Entonces, me dicen cuánto da, por favor. Bien, me dicen cuánto les da, por favor. A mí me salió 35 sobre 729 e a la 1 medio de t, Ajá. menos 2 sobre 81 t por e a la menos t, Sería a la menos, perdón, T a la 1 medio.
Así. Sería este término, ¿verdad? O sea, sí hiciste el 1/2 por eso te quedó perdón, sería 1/4, ¿verdad? Y acá sería el 1/2. O sea, sí hiciste la parte del coeficiente, pero te faltó la parte del numerador. Nada más ahí con cuidado es 1/2 de t, ¿sale? Ujú. Sí. ¿Y los otros dos? Así, menos 35 sobre 729 a la menos 4t Ajá. más 25 sobre 81 t por a la menos 4t. Sí, así es. Entonces lo voy a indicar precisamente haciendo esa separación del factor nada más para que se quede ahí en el desarrollo, pero sí es correcto. El único detallito a lo mejor se te pasó al momento de leerlo o algo en el segundo, ¿verdad? Que es a la 1/2 de t. Entonces, originalmente tenemos 70 sobre 729 que multiplica a 1/2 por la transformada de Laplace inversa. Lo tengo así para si alguien no lo entendió, que supone que ya lo habíamos visto, pero de todos modos. De esto lo transformamos, sacamos el 1/2 y sería 1 sobre S menos 1/2. ¿Sí? Y ya de esta manera es lo que nos decía su compañero. Ya no son los 35 sobre los 729 de E a la 1/2. ¿Sale? En el segundo tengo lo menos 8 sobre 81, pero como está elevado al cuadrado, pues en realidad lo que sacamos fue 1/4 de la transformada de Laplace inversa de 1 sobre S menos 1/2 al cuadrado. Los otros dos que nos restan sería menos 35 sobre 729. Y pues esta es directa, ¿verdad? La voy a dejar igual, nada más para que quede todo separado, como si lo estuviéramos ya dejando listo para ir a las tablas. Más 25 sobre 81 de la transformada de Laplace inversa de 1 entre S más 4 al cuadrado. Los últimos dos términos sí los podemos ir a checar directo a las tablas. ¿Sale? Bien, entonces ahora sí, haciendo estas reducciones, ya nos queda lo que nos dice su compañero, que son 35, o sea, sobre 729 por E a la 1/2 de T menos 2 sobre 81 por T por E a la 1/2 de T menos 35 sobre 729, que es este sí va directo, por E a la menos 4T y más 25 sobre 81 de T por E a la menos 4T. ¿Sale? Igual aquí podríamos hacer una pequeña agrupación entre estos dos y entre estos dos, pero pues en realidad no nos quedaría muy compacto que digamos, ¿no? Sobre todo con esas fracciones que ya no podemos reducir más, entonces con esto es más que suficiente. ¿Sale? ¿Dudas, preguntas hasta ahí? No, profe. Bien, entonces, ese sería el quinto y último ejercicio de expansión de fracciones parciales. Yo creo que con esto es suficiente para
prácticamente cualquier tipo de función que nos den. Hay algunas otras más maneras de hacer expansiones, por ejemplo, cuando pues no tenemos factores lineales, sino tenemos factores al cuadrado, al cubo, pero difícilmente en lo que nosotros lo ocupamos se nos va a presentar. Entonces, pues básicamente con esto es más que suficiente como para cualquier cosa que llegue poderlo abordar. Entonces, ahora voy a compartir la presentación para continuar. Les había comentado que fue el lunes, ¿verdad? Que nos íbamos a ir directamente, bueno, de esto nos íbamos a ir al MATLAB para ver cómo se sacaba la transformada inversa, etcétera, ¿no? O sea, lo que hemos visto hasta ahorita, incluso también, pues todo, pues cómo hacer la parte de la transformada Laplace y la transformada de Laplace inversa con todo lo que hemos visto. Pero, otra vez me volvieron para el día de mañana me volvieron a citar a un examen profesional. Incluso, no sé si sea eso, bueno, déjenme, voy a dejar de compartir un momento, como que cuando no estoy hablando del tema, me causa ruido estar hablando a la presentación y que no me ven. Entonces, mañana, otra vez, me volvieron de hecho ya les dije que ya me pusieran en otro horario porque pues aunque sea poquito, media hora o 20 minutos o lo que sea que les tenga que quitar, pues al final de cuentas ya van como 3, 4 exámenes que me tocan nada más con ustedes en ese grupo, en su grupo, y pues de a poquito en poquito ya se perdió más de una sesión. Entonces, pero por lo pronto el viernes sí estoy citado a examen. Incluso les digo, no sé si sea esperanzador. Ya me citaron ya no en modalidad virtual o a distancia, sino ya de manera presencial. Entonces, pues no sé si sea un augurio de que antes de que termine el semestre ya nos hagan regresar. Pero se los comento pues, porque de todos modos tengo que decirles que voy a retirarme un poquito antes. De hecho, para el día de mañana, pues van a ver que voy a andar vendiendo seguros y me van a ver que voy a transmitir desde la escuela. Espero que no tengamos ningún problema por la conectividad, porque si transmito desde aquí, desde mi casa, tendría que conectar, el examen es a las 11, entonces tendría que conectarme con ustedes a las 10, a las 10 y media decirles ahí nos vemos, a las 10 y media pues irme a la escuela y terminar el examen y luego regresarme a la otra clase. O sea, va a ser un reverendo show. Entonces yo lo que voy a hacer es mejor me voy a ir desde antes para conectarme a tiempo con ustedes a las 10 igual y al menos no dar media hora, sino dar unos 50, 55 minutos de la sesión y nada más en lo que camino de mi cubículo a Ciudad Peluche, perdón, al edificio de gobierno y para presentarme al examen profesional. Entonces, pues esa es la situación. Por lo tanto, mejor decidí no hacer lo que les había dicho de ver la parte práctica. Mejor nos seguimos con la parte teórica, que son dos temas que también los podemos abordar ya directamente en la práctica. Entonces, lo que resta de hoy y mañana, lo que podamos ver, lo vemos de una vez de la parte teórica y las 3 sesiones de la siguiente semana las veríamos de manera práctica, donde podemos abarcar perfectamente todos los temas que hemos visto y los que vamos a ver entre hoy y mañana, ¿sale? Entonces, por ese motivo, ahorita vamos a pasar a ver lo que sigue en la parte teórica y pues ya para darle sin interrupciones a la parte práctica, ¿sale? Entonces, déjenme otra vez, vuelvo a compartir las diapositivas. Y pues ese era entre aviso y el por qué no vamos a ver ahorita la parte práctica, ¿sale? Entonces, listo, me indican si ven las diapositivas, por favor. Sí, profe. Muy bien, entonces aquí es donde vamos hasta ahorita en la parte
teórica donde estuvimos resolviendo el ejercicio. Y ahí está. Entonces, lo que sigue es ¿para qué quiero o para qué se utiliza eso de obtener tanto la función de Laplace y la transformada inversa en lo que respecta a parte de su carrera, ¿verdad? Entonces yo continuamente les he dicho que se utiliza, perdón, sobre todo en la parte de modelado, control y filtros. Entonces, lo que vamos a ver ahorita ya es parte de para qué quiero conocer la transformada de Laplace y para qué me sirve tenerlo así en como una fracción, ¿verdad? Como un polinomio del numerador y un polinomio en el denominador. ¿Para qué? Porque la vez pasada, donde les explicaba el por qué vamos a hacer esto, pues nada más les dije que era porque normalmente así lo expresábamos, ¿verdad? La parte de cómo poner una función de S como la división de dos polinomios, ¿sí? Entonces, ahora sí, vamos a ver por qué es eso, ¿verdad? Es más fácil conocer ciertas características de mi sistema si lo tengo de esa manera. Y también, si recuerdan, cuando les expresaba la forma, también no me acuerdo dónde fue. Esto ya lo tienen, ¿eh? No, me estoy yendo hacia atrás. Bueno, hubo alguna diapositiva donde vimos cómo se expresaba la función en términos de S como polinomios, donde en el denominador el término de mayor grado siempre lo expresábamos con un factor de 1. Y ahorita también vamos a ver el por qué, ¿verdad? Y si recuerdan, en la parte de las propiedades, también vimos la parte de la convolución, pero no vimos ejemplos. ¿Por qué? Porque ahorita lo vamos a estar usando constantemente. O sea, ya eso también es de lo más utilizado. Por eso es que aquí decidí no ver ejemplos hacia el aire, sino ya verlos en la aplicación para que vean exactamente dónde y cómo se aplica la convolución. Entonces, pues ese es el preámbulo del por qué hemos hecho hasta ahorita, ¿verdad? Del por qué hemos hecho ese tipo de transformaciones inversas y no de una función cualquiera, ¿verdad? Como la que puedo encontrar en las tablas. Entonces, ahora sí, pues vámonos a lo que sigue. Lo que sigue es ver la función de transferencia y básicamente lo que hemos estado haciendo, sin todavía decírselos de manera formal, digámoslo así, pues es estar obteniendo la función de transferencia en el tiempo de una señal en Laplace. Una función de transferencia normalmente la expresamos con un polinomio en el numerador y un polinomio en el denominador. Y dependiendo cómo estén esos polinomios, nosotros podemos obtener cómo responde el sistema ante cierto tipo de entradas. Normalmente, lo básico es ver cómo se comporta una señal ante el escalón o al impulso. Entonces, esa función de transferencia, pues básicamente es pues una radiografía de cómo se comporta mi salida respecto a la entrada. Y esa función de transferencia precisamente la expresamos por medio de una división de polinomios en S. Cuando veamos la parte de Z, pues vamos a ver que se expresa por medio de polinomios en Z, pero pues ahorita estamos en tiempo continuo. Entonces, la función de transferencia, que desde hoy en adelante le vamos a poner FT por sus siglas en inglés, de Function Transference, o TF como en español, función de transferencia, perdón, ya hasta lo y al revés, FT por español, ¿verdad? Función de transferencia o TF de transfer function para obtener esas cosas o análisis que puedo sacar yo de tener esa función, o sea, qué beneficios tiene tenerla así expresado y no como una ecuación diferencial y no como de cualquier otra manera que hemos visto, ¿verdad? De un sistema continuo. Entonces, lo que sí hemos visto desde la unidad temática 1 es que los términos de la parte izquierda de la igualdad o de la ecuación los expresamos con y y siempre decíamos que y era la parte de la salida y las x como entrada. Bueno, bajo ese principio vemos que
la respuesta Y de T, o sea, cómo se comporta el sistema ante una entrada. Si ese sistema está relajado y es lineal invariante en el tiempo, nosotros vamos a suponer que tiene una respuesta al impulso H de T, ¿sí? Esa respuesta es el resultado de, de poner en una entrada X de T. Entonces, la respuesta es otra función. ¿De qué? Ah, pues de lo que entró con respecto a ese impulso. ¿Por qué ese impulso? Bueno, la mayoría de las veces esto proviene de hacer, o sea, hay un trasfondo de esto obviamente, donde hay sistemas o que la parte matemática más, pues menos complicada, podemos hacerlo así, es ver eso, cómo responde un sistema ante el impulso, es decir, en un cierto instante cómo responde, y en base a eso sacar el comportamiento del sistema. Por ejemplo, en filtros es lo más común, también obtener una respuesta al impulso para saber cómo se comporta y proponer un filtro. Algunas técnicas suelen también tener esta respuesta como si tuviéramos de entrada una multiplicación por un escalón, pero normalmente es el impulso. Ya una vez que tenemos esa respuesta, sí podemos hacer que entre un escalón, un impulso, una cuadrada, un senoidal, lo que sea, ya para poder observar cómo se comporta mi sistema. Pero entonces, Y de T es la respuesta del sistema, X de T es la entrada del sistema y H de T es la respuesta al impulso de ese sistema. Entonces, ¿cómo se determina eso? Bueno, mediante la convolución. Aquí es donde está la parte de que les decía que por eso no vi ejemplos de convolución, porque nomás es ir a las tablas y obtenerlo. Pero ¿para qué lo aplicamos? Bueno, para poder obtener esa respuesta. Entonces, antes nada más teníamos que Y de T igual a X de T. O sea, hacíamos una igualación con diferentes factores, suponiendo que pues íbamos a obtener una respuesta a partir de la entrada. Para poder determinar esa respuesta, entonces por eso le ponemos el impulso. Y de T igual a X de T convolucionada, no multiplicada, convolucionada con H de T. Por lo tanto, si yo quisiera conocer esa Y de T, ¿qué tendría que hacer? Si la tengo en el tiempo, tendría que aplicar esa integral, ¿verdad? Y entonces el grado de complejidad pues iba a depender mucho de la X, porque la H vale en el tiempo igual a 0, vale 1, y en todo lo demás vale 0, ¿verdad? Entonces, digamos que por esa parte no hay tanto problema. El detalle está en que si la X es muy compleja, pues esta integral, cualquiera que las que aplique, pues se me va a complicar. Entonces, para eso vamos a utilizar, perdón, la propiedad de la convolución en Laplace, que me dice que si yo obtengo la transformada de Laplace por separado de mi impulso y de mi X de T, ya estando en Laplace las dos, simplemente las multiplico y voy a obtener la convolución de las dos señales en el tiempo. Entonces, esa es la aplicación que vamos a ver ahorita aquí, donde necesitamos convolucionar el impulso con la entrada para obtener la salida. ¿Sale? Entonces, ¿qué debo de hacer? Pues así se me va a complicar. Ah, pues mejor transformo a Laplace mi X de T, transformo a Laplace mi H de T para obtener mi Y de S. Y de una manera rápida las multiplico y lo obtengo, ¿verdad? Y no tengo que andar haciendo las integrales que comúnmente pues se van a pues digamos, a extender en el tiempo, incluso en la complejidad, ¿verdad? Algebraica. Entonces, ¿dudas, preguntas hasta aquí? Creo que no hay dudas. No, profe. Bien, entonces me indican si están tomando notas, si ya la anotaron o si necesitan tiempo para esperarlos o continuar. Espera un poco, por favor. Sí.
Sí, nada más les pido de favor que me indiquen cuando terminen para continuar. Bueno, y por ti ya. Ay, yo sí necesito un poquito más de tiempo. Se escuchó más el fondo que tienes que lo que me dijiste. No sé si es que ya o que necesitas más tiempo. Que sí necesito un poquito más de tiempo. Muy bien. Me dicen cuando ya, por favor. Ya, profe, gracias. Bien, entonces continuamos. Eso que les comentaba, pues, ¿cómo lo expresamos con términos de Laplace? Bueno, si la respuesta de un sistema está expresada como y de t igual a la convolución de la entrada multiplicado por el impulso, entonces hay que transformar toda la expresión a Laplace. ¿Eso qué quiere decir? Que tengo que obtener la transformada de Laplace del todo lo que está a la izquierda de la igualdad, que es la salida del sistema, y eso va a ser igual a aplicarle la transformada de Laplace al lado derecho de la igualdad, que sería la convolución del impulso por la entrada. Y por las propiedades de la transformada de Laplace, donde yo sé que si necesito aplicarle o transformar o hacer la convolución de dos funciones y obtener su transformada, pues simplemente en Laplace, ¿qué hago? Obtengo la transformada por separado de la entrada, x de s, obtengo por separado la transformada del impulso, h de s, y simplemente las multiplico, y esta ya sería la convolución. Es decir, si yo al multiplicar h de s por x de s, después me quiero regresar al tiempo, ya obtendría convolucionadas las dos señales. Entonces, esas son las ventajas de estarme pasando a Laplace. Bueno, entre otras, ¿verdad? Esto ya es parte pues, de las aplicaciones, que por lo pronto la convolución ya no la tengo que hacer como integrales, simplemente transformo y multiplico, ¿sí? Entonces, dijimos que la salida es y de s, la entrada es x de s y la respuesta es h de s. Entonces, nosotros en las aplicaciones que normalmente usamos en la parte de mecatrónica, ¿qué necesitamos? Bueno, me refiero a la parte de control y filtros y muchas otras, ¿no? ¿Qué necesitamos? Pues saber la respuesta. Es decir, ¿cómo obtengo la respuesta? Pues simplemente hago el despeje, ¿verdad? La respuesta, ¿a qué va a ser igual? A y de s sobre x de s, es decir, lo que sale entre lo que entra. Y con eso yo puedo estar haciendo una estimación de cómo se comporta mi sistema, ¿sale? Entonces, aquí ya nada más es de sustituir, oye, ¿cómo
¿Cómo responde mi sistema al impulso? Ah, pues XS lo pongo como un impulso. ¿Cómo responde mi sistema al escalón? Ah, pues ahora la XDS la sustituyo por un escalón. ¿Cómo responde a una rampa? Ah, pues mi XDS la sustituyo por una rampa, obviamente por una rampa ya expresado en Laplace, ¿verdad? ¿Y cómo responde a una función arbitraria? Ah, pues dame la ecuación de la función arbitraria y aquí la sustituyo. Y con eso yo podría darme cuenta de cómo es su respuesta de la salida con respecto a la entrada. Entonces, esa es una de las aplicaciones que podemos tener. Aunque lo tengamos en Laplace, podemos ver en el tiempo cómo se comporta ese sistema. Y basado en cómo se comporta, ya podemos decidir si necesito un filtro, si necesito un controlador o sea lo que sea que le vayamos a hacer a esto, ¿verdad? Entonces, por eso es que normalmente cuando están haciendo el modelo matemático de algún sistema, sea físico, sea mecánico, sea electromecánico, sea electrónico, pues la expresión que les da como resultado de ese modelado, pues es esto, ¿verdad? Es la salida sobre la entrada, es decir, un polinomio sobre otro. ¿Sale? ¿Dudas, preguntas hasta ahí? No, profe. Bien, entonces, por el día de hoy eso sería todo. Mañana continuaríamos. Y nada más me dicen si necesitan tiempo para anotar, para dejar aquí la presentación un rato. Y